Bienvenidos y bienvenidas. Soy Dan Rojas, tu terapeuta para el éxito. Qué bueno que nos volvemos a ver en esta ocasión y ya estamos a nada de poder terminar este proceso. Me encanta que estés llegando a escuchar estos últimos audios porque se nota tu compromiso con el éxito. Y aunque no lo notes de una manera espectacular, los cambios empiezan pequeños, silenciosos, pero empiezan. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es el poder de nuestras palabras. Así que, relájate un momento, abre tus oídos y escucha. Hoy hay algo que necesitamos entender antes de terminar este proceso. El poder que tiene nuestra mente y nuestras palabras. Y no quiero llevar esto solamente a algo espiritual. Quiero hablarlo desde nuestras conductas, desde nuestra percepción y de nuestra realidad. Porque lo que piensas constantemente empieza a influir en cómo te sientes. Ya saben lo que les digo. A veces es más importante lo que decimos que lo que pensamos, porque no tenemos el control total de nuestros pensamientos, pero sí tenemos el control de lo que decimos, de lo que expresamos. Por eso, lo que piensas constantemente empieza a influir en cómo te sientes, pero lo que te dices también importa demasiado. Lo que sientes influye con lo que actúas, y cómo actúas repetidamente termina creando tus resultados. Por eso, las palabras no son algo pequeño. Las palabras crean identidad. Piensas cuántas veces has dicho, yo soy malo con el dinero, a mí nada me sale fácil, siempre batallo, yo nunca termino, no sé vender, no nací para esto. Parece algo súper simple, pero cuando repites una frase tantas veces, deja de sentirse como una opinión y empieza a sentirse como una verdad. Porque yo creo que para este punto del proceso, ya sabes que la mente aprende por repetición. Y lo que te repites es lo que aprende, lo que programa tu mente, y la mente tiene una peculiaridad, que lo que tú le pones en frente va a buscar la manera de poder confirmarlo. Esas creencias tóxicas sobre el dinero, sobre el esfuerzo, va a buscar la manera de volverlas realidad. Entonces, todo empieza a sentirse como verdad. Y cuando una idea se vuelve una verdad interna, tu cuerpo empieza a actuar desde ahí. Tus decisiones cambian, tus límites cambian, tus rasgos y tus riesgos cambian. Tu realidad empieza a acomodarse alrededor de esa identidad. Y no porque sea magia, porque busca congruencia la mente. Porque la mente siempre busca confirmar aquello que cree. Si pienso no soy bueno cobrando, probablemente voy a evitar vender. Si pienso el dinero cuesta muchísimo, quizá trabajaré agotado aunque existan otras posibilidades. Si pienso siempre me abandonan, nunca me cumplen, no se comprometen, quizás voy a elegir relaciones donde termine sintiéndome de esa manera. Entonces aquí aparece una pregunta fuerte. ¿Cuántas cosas hoy llamas personalidad que en realidad son repeticiones? Porque muchos pensamientos no nacieron contigo. Los escuchaste, los heredaste, los viste. Frases familiares como hay que sufrir, no confíes, el dinero cambia. La vida es dura, el que tiene hizo algo malo. Y después de años los convertiste en una voz interna. Por eso, hoy quiero decirte algo importante. La mente es tan poderosa, pero no porque piense mágicamente van a aparecer las cosas. Es poderosa porque influye en nuestra percepción. Y la percepción influye en nuestra conducta, y la conducta sostenida termina construyendo nuestra realidad y nuestra identidad. Por eso, una persona que empieza a pensar distinto, muchas veces también empieza a elegir distinto. Se expone más, descansa diferente, cobra diferente, tolera más abundancia, pone límites, recibe. Y ahí empiezan los cambios, que no son inmediatos, pero tampoco son mágicos, pero sí son profundos, porque aquí tus palabras también programan tu cuerpo, tus sensaciones, porque no es igual repetir diariamente estoy agotado, no puedo, todo me pesa, a repetir estoy aprendiendo, todavía no sé, pero puedo aprender, voy construyendo. Y no porque una frase lo cure todo, sino porque abre una posibilidad y cierra la otra. Y aquí es donde quiero llegar en el episodio de hoy, a que hablemos de una herramienta que se llama Access Consciousness. Access Consciousness es una herramienta que yo la veo como una neuroprogramación. Con todos los que les he platicado de que la mente trabaja a través de la repetición, quiero platicarte cómo funciona esta herramienta
desde un punto de vista más psicológico y más neurocientífico. Pero si lo observamos más allá del lenguaje, posiblemente espiritual o mágico, Access utiliza herramientas que también parecen mucho a cosas que vemos en programación neurolingüística, en neuroplasticidad y en formas de flexibilizar patrones mentales. Y antes de empezar, quiero aclararte algo. No estoy diciendo que todo tenga que ver con evidencia científica sólida o que una frase cambie tu vida automáticamente. Lo que quiero explicarte es por qué ciertas preguntas o repeticiones pueden mover la percepción. Porque llevamos días hablando de eso. Nuestra realidad no solamente depende de hechos, también depende de interpretación, y cuando cambias tu interpretación, muchas veces también cambia la conducta. La historia no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la manera en que nos contamos las cosas. Un ejemplo muy particular. En mi caso, por ejemplo, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 13 años y me dijo que yo era el hombre de la casa desde ese momento. Para un niño de 13 años eso es una carga enorme y por mucho tiempo viví con esa carga. De grande yo fui gestionando pues este gran mandato que viví hasta que yo pude, vamos a decir que echarme una mentira que me funcionara. Porque pude haberlo vivido desde el victimismo diciendo mi papá me dio esto y yo toda la vida me he sentido. Sí, pero yo decidí decir mi papá me enseñó a crecer, a ser independiente, a liderar, a aprender a cuidar. Me volví autónomo desde muy chiquito y eso me ayuda, me impulsa, me empuja como parte de mi experiencia. No cambió la historia, cambió la forma en la que yo me la estoy contando. Obviamente sin invalidar nuestras emociones, pero sí de una forma que nos lleve a la expansión. Entonces, regresando a todas estas interpretaciones, cuando cambias todas estas interpretaciones, muchas veces cambia nuestra conducta. Y cuando cambia la conducta, empiezan a cambiar los resultados. Tu cerebro funciona mucho desde los automatismos, atajos, patrones repetidos. Por ejemplo, si tú en tu vida pensas el dinero cuesta muchísimo, tu mente deja de cuestionarlo, se vuelve una verdad. Tu cuerpo actúa desde ahí, tus decisiones también. Entonces aparece una pregunta. ¿Y si una frase nueva no cambia mágicamente la realidad, pero sí interrumpe el patrón? Y aquí es donde Access usa mucho las preguntas. Porque Access parte de algo muy interesante. Las conclusiones cierran, las preguntas abren. Por ejemplo, una conclusión es decir, yo soy malo para el dinero, no soy bueno para las matemáticas, no soy bueno para esto. Sí, pero desde Access nos enseñan a hacernos preguntas como ¿qué más es posible aquí que nunca he considerado? Simplemente no estoy diciendo que sea bueno o no, pero ¿qué posibilidad hay en esta situación en mi vida? Y parece muy sencilla, pero observa lo que hace. No afirma, no obliga, abre opciones, abre posibilidades y eso cambia el estado mental porque como te dije, tu mente siempre va a buscar la manera de confirmar o de responder esas preguntas que hagas. Por ejemplo, desde las neurociencias sabemos que el cerebro presta atención a preguntas. Empiezas a buscar respuestas y las preguntas activan exploración más que las afirmaciones rígidas. Si nos vamos un poquito a lo técnico, tenemos un sistema reticular que trabaja alrededor de los sentidos para poder ubicar o localizar estas cosas. Preguntas como ¿por qué la gente quiere estar conmigo? ¿O por qué soy tan bueno para esta cuestión en mi vida? ¿Sí? No las tienes que responder, simplemente tu mente va a buscar la manera de poder darte esa respuesta. Entonces, quizá el valor no está en la frase como mágica, sino en romper una estructura automática. Otro ejemplo típico de Access, cuando alguien siente bloqueo económico, es ¿qué energía, qué espacio y qué conciencia puedo ser para recibir más allá de lo que considero que es posible hoy? Porque nosotros tenemos límites. ¿Límites qué es? Nuestra conciencia. La información que tú tengas en tu mente va a ser la que vas a poder reconocer afuera. Si tú no conoces algo, es imposible que lo puedas ver. Te voy a poner un ejemplo aquí. Imagínate que tú quieres encontrar a la pareja perfecta y que sea de esta manera y que tenga estas ciertas características. Como es lo conocido lo decidimos desde nuestra historia familiar, desde lo que nos dolió o desde lo que nos deseamos o desde lo que nosotros deseamos reparar desde nuestro pasado.
pero capaz que la vida te quiere sorprender con algo muchísimo mejor y tú estás pidiendo, no sé, un carro Honda cuando la vida te tiene un Mercedes, pero tú estás tan aferrado a manifestar un carro Honda que estás todo el tiempo, quiero un carro Honda y de este color el carro Honda, y la vida, sí, te tiene un Mercedes y tú no lo puedes ver porque estás aferrado a que eso es lo mejor para ti. Es un ejemplo, y es un ejemplo burdo, pero a veces pasa. Entonces, ¿qué más es posible? Si lo lees racionalmente, esto te puede sonar muy extraño, pero cuando lo observas de fondo, la pregunta mueve atención hacia posibilidad. Podrías decir, no sé, a lo mejor tú quieres ser un abogado exitoso, ¿sí? Y podría ser, o sea, me encantaría ser un abogado exitoso, pero me abro a cosas que me beneficien más o que sean mejores que yo no conozca. Y eso importa porque las personas, pues que solemos ser ansiosas, suelen vivir preguntándose y si fracaso, y si me pierdo, y si sale mal. Y también son preguntas, solamente que están dirigidas hacia el miedo, a la catástrofe. Entonces aquí el cerebro, que lleva años entrenándose para encontrar amenazas, con estas preguntas de apertura, intentamos cambiar esa dirección a posibilidades, no siempre hacia la verdad absoluta, hacia la apertura. Y esto es bien interesante porque adentro de la psicología existe esta herramienta súper buena que se llama programación neurolingüística, la famosa PNL, que trabaja mucho más con el lenguaje interno, porque cambiar las palabras puede modificar la percepción emocional. Bien, como decía este libro famosísimo de los 4 acuerdos, hay que ser impecable con nuestras palabras porque nuestras palabras de verdad las escuchamos nosotros mismos y nos las creemos. También modifican interpretaciones. No es lo mismo decir, no es igual, estoy quebrado a estoy pasando una etapa complicada. No es lo mismo decir no puedo a que todavía no sé cómo hacer esto. La experiencia interna cambia y Access usa mucho esto. Y me acuerdo aquí de otra frase que también, y es muy famosa, yo creo que es la más famosa de Access, la de todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Yo cuando escuchaba esta frase antes, yo decía, pero qué reverenda tontera, pero porque suena bonito, ¿verdad? Pero uno tiene resistencias cuando no está abierto a nuevas cosas, pero mucha gente la odia, de verdad, y otros la aman, pero quiero que observes desde este punto que te digo. Quizá el objetivo no es convencerte literalmente, pero sí puede romper esta identidad de alguien que lleva 30, 40, 50 años pensando que todo cuesta, que todo duele, que todo es sacrificio. Entonces aparece una narrativa diferente cuando empiezas a decir que las cosas se te dan fáciles. El cerebro empieza a compararla porque empieza, y si no todo tiene que doler, ¿sí? A lo mejor no todo es una prueba, ¿sí? A lo mejor sí hay posibilidades de que las cosas se me den sencillas. Y me acuerdo que cuando alguien siente mucho juicio también hacia sí mismo, sobre todo con la crítica, y también esta es la segunda frase famosísima de Access, la de interesante punto de vista, ¿sí? Sobre todo cuando recibimos críticas, porque, bueno, creo que un poquito puede invalidar a la otra persona, pero simplemente son puntos de vista de las otras personas. Cuando nos dicen, a lo mejor no eres capaz, no lo vas a lograr, no tienes lo que se necesita, eres un mediocre, no confío en ti. O sea, cuando podemos ver ese tipo de críticas, ese tipo de comentarios, el decir interesante punto de vista no es para la otra persona, es para nosotros y para reconocer que es la forma en la que piensa la otra persona, en la que percibe la vida la otra persona o nos percibe a veces. Entonces, esta frase, aunque parece absurda, pero cuando la observas, ¿sí? Despega esa identidad del pensamiento. Ya no es esto soy, sino es estoy observando algo que pienso o que piensa el otro. Simplemente es una creencia. Y esto parece mucho más a procesos psicológicos de disfunción cognitiva. Ver pensamientos sin fusionarte completamente con ellos. O sea, que no te los creas, ¿sí? Y luego, esta pregunta me encanta porque, aunque es de Access, es súper sistémica. Cuando nos damos cuenta que tenemos un problema en nuestra vida, ¿sí? O que estamos viviendo algo complejo, podemos, o sintiendo, y sí es cierto, o sintiendo algo que lo percibimos como negativo o como difícil, podemos hacernos la pregunta de ¿a quién le pertenece esto? ¿Sí? Esta tristeza, ¿de quién es? ¿De mi mamá, de mi abuelo, de mi papá? O sea,
este problema con el dinero, este problema con la salud, esta manera de pensar, ¿de quién es? ¿Sí? Y hay que buscar en nuestra mente quién vivió algo similar o quién decía que pasaba eso. A mí me pasaba mucho porque creo que se los conté en alguno de los audios. Mi mamá fue la primera que en su familia estudió. Entonces yo fui de esa generación, como muchos de nosotros, que nuestros padres nos dijeron que si no teníamos un papel, un diploma, un certificado universitario, no íbamos a ser nadie en la vida. Y por mucho tiempo, aunque sí tenía un certificado y mi carrera, no tenía ciertas especialidades y yo sentía que si no me avalaba alguien, ¿sí? Yo no podía funcionar o que no podía lograr las cosas porque pues no tenía ese papelito. Entonces, cuando nos preguntamos a quién le pertenece esa creencia y si me dejo de limitar con eso, ¿sí? ¿Quién me lo decía? Y es una pregunta, ¿sí? Que realmente te obliga a hacer una pausa y cambiar pues una reacción automática de alguien más, a alguien le creímos estas cosas. Entonces, después de reflexionar un poquito con todo lo que les estoy contando, sí quiero darles como pues una advertencia, ¿sí? Toda esta observación y esta colocación del lenguaje, de las frases, pues puede aparecer el riesgo de que nos convirtamos con todo esto como en un sustituto de responsabilidad, lo que les decía, volverlo, ¿sí? Algo que nos evada o que nos evite confrontar también nuestras acciones. No quiero que se vaya a perder en eso, porque repetir todo esto de que todo llega con facilidad no reemplaza el tomar acciones, no reemplaza el vender, el estudiar, el poner límites, por ejemplo. Y ahí volvemos a algo con lo que les he estado contando mucho, que es la conciencia sin movimiento puede convertirse en fantasía. Y es un punto medio. Entonces, la herramienta sirve muchísimo mejor cuando utilizamos las frases, creamos aperturas, nos regulamos emocionalmente, ¿sí? Y cambiamos nuestra conducta, ¿sí? No desde voy a decir que todo se me da con facilidad, gozo y gloria y me voy a quedar sentadito esperando que mi vida cambie mágicamente. Eso no, porque ninguna técnica evita hacerte preguntas incómodas. Ninguna frase sustituye atravesar el miedo, hacer terapia, accionar. Ninguna formación ni afirmación reemplaza ni convierte en alguien que sostenga más. Y tal vez el verdadero valor de muchas herramientas no es que cambien el universo, tal vez cambian la conversación que tienes contigo y después de algún tiempo repitiéndotelas, pues la vida la vivimos en nuestra mente, ¿sí? A lo mejor no cambia el universo, pero si cambia nuestra mente, cambia la manera en la que vemos el universo. Entonces quiero dejarte con esto que a mí se me hace muy importante, ¿sí? Quédate con esta frase. ¿Qué más es posible el día de hoy? ¿Sí? ¿Qué opciones más pueden suceder? ¿Qué cosas maravillosas pueden llegar a mi vida que a lo mejor ni conozco, pero pueden existir? ¿Ok? Si este momento de reflexión resonó contigo, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo antes de terminar este encuentro, ¿sí? Quédate con esa frase. ¿Qué más es posible? Si tú crees que tienes muy arraigado esto de que las cosas se te tienen que dar muy difíciles, cámbiala y di, a mí las cosas se me dan fáciles, ¿sí? Entonces, reflexiónalo y utiliza la frase que más te guste. Si este contenido te gustó, también puedes encontrar más contenido como este, mis cursos, sesiones y podcasts en todas mis redes sociales como Observador Sistémico o en mis personales como Dan Rojo Rojas. Si este contenido te dejó algo valioso el día de hoy, hay mucho más que puedes compartirlo con alguien que estimes o que sientas que le puede aportar algo en su vida. Gracias por darte este espacio para escuchar y reflexionar. Y recuerda algo importante. Lo importante es aprovechar la vida y vivirla. No te tomes todo tan en serio. Disfrútala mientras vamos construyendo la vida de tus sueños, porque ya sabes que la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima.